Previamente en Fausto. Empieza con la desaparición de la señora. Un día su hija se le encuentra en su casa. Ella le dice que se va a vender una colcha. Está con ella un rato y ya después la señora sale y ya no la ve. Y ya tiempo después, unos días después, es cuando comienzan a buscarla. Fuimos lejísimos y fuimos a recoger un cadáver ahí. Al entrar pues sí tenía mucha basura y todo, y así era como un borde ya después de basura, y pues sí, efectivamente ya las manos y la cara, las orejas, todo eso ya se lo habían empezado a poner las ratas. En noviembre del año 2004, se levantó un reporte de persona desaparecida en la Ciudad de México. Lo que empezó como una investigación rutinaria resultaría en un caso oscuro y violento que expondría el lado repulsivo de la naturaleza humana. Esta es la reconstrucción de esa historia. Inspirado en hechos reales. Spotify presenta Fausto, segunda temporada. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 4. El niño de los zapatos sucios. En San Pedro Jalostoc, los gritos pasan fácilmente de una pared a otra. Es un territorio con una violencia familiar acentuada que aumenta conforme las casas se acercan a la zona de las vías. Como si el silbato del tren fuera la señal para desquiciarse y los nervios temblaran junto a los durmientes del ferrocarril. Por lo regular, el hombre golpea a la esposa al hijo, y el hijo sale a las calles buscando quien pague su suerte. Todos están acostumbrados a este mecanismo de violencia en cadena. No hay oportunidad para llorar el destino. Así, el mundo los aparta del camino, como si fuera su culpa nacer miserables. Se escuchan platos rotos, muebles que caen, y en algunas ocasiones el golpe de un puño directo a la cara, un impacto seco, seguido de un grito rápido, ahogado, pero no asombrado. Es el sonido de la tempestad en acción. Otras veces no se llega a tanto. Sin embargo, lo que une a todas esas familias es la desgracia. Los que tienen suerte viven algunas calles más allá, donde comienza a mejorar la vista. Algunos en casas mejor construidas y otros en pequeñas viviendas de interés social, donde huele a ropa vieja y aire viciado. Es como si por ser frontera con la Ciudad de México, se tuviera que marcar la tierra con una línea de golpes y gritos, piedras arrojadas al aire con desesperación. La mayor parte de los padres, si no están divorciados, trabajan del amanecer al anochecer. Por eso llegan cansados, hartos, y revientan su frustración en la cara del primero que ven. Con los padres trabajando, los hijos tienen tiempo de sobra y no saben qué hacer con él. Todo eso se percibe cuando se camina por las calles de Jalostoc. Se palpa la desesperación mezclada con la certeza de que si vives ahí, difícilmente vas a salir. Ese lugar es de donde provenía Fidel, la primera pieza a embonar, porque lo más probable era que Fidel fuera el amante que buscaban, y si no lo fuera, sí era la última persona con la que Elena platicó. Se tenía que averiguar por qué se encontraba ese documento bancario en el lugar de la desaparición, y si el depósito de 18,000 pesos tenía relación directa con el extravío. Un homicidio y una desaparición involucraban a ese personaje, pero ¿de qué manera? Los testimonios de los que conocieron a Fidel son vastos, provenientes de vecinos, compañeros de juegos y amistades cercanas. La información de su infancia arroja versiones diferentes, pero en lo que todos concuerdan es que Fidel no tenía padres. Algunos dicen que su padre lo abandonó, algo no muy raro en México,
y que su madre se había ido a los Estados Unidos, pero la mayoría simplemente menciona que sus padres fallecieron y que en la primera etapa de su vida, Fidel vivió con su abuela. Ella lo había metido a un grupo scout para formarle valores. Después, al fallecer esta repentinamente, se cambió a vivir con sus tíos a una casa humilde y pequeña, pero nunca fue bien recibido. Y si bien nadie sabía con exactitud qué pasaba por la cabeza de Fidel, muchos sí supieron cómo era y cómo se transformó en una persona diferente. Yo lo conocí chiquitito, es decir, cuando creo que tendríamos como 10, 11 años, pero no era así como mi cuate, pero él me adoptó a mí. Entonces, como él vivía, no sé en dónde vivía, en Ecatepec o no sé en dónde vivía, él agarró y dijo, pues cuando haya campamento voy a llegar a tu casa un día antes. Entonces dormía en mi casa, ¿sabes? Desde muy chico. La historia era extraña porque a veces llegaba llorando. Era un chico muy solo. O sea, la verdad yo sí sentía pena por él. En algún momento alguien me comentó que era un chavo con problemas familiares y que de alguna forma pues él estaba en busca como de encajar en algo. Hasta me parecía como que buscaba cariño, como que buscaba ahí el abrazo, cabrón, no sé. Él perdió a su papá y a su mamá, entonces el que se hizo cargo de él fue su abuelita. Pues la falta de atención, porque pues realmente él de todos es el único que no tenía ni a su mamá ni a su papá. Mi primera impresión de él pues, es que era un chavo bastante agresivo, ¿no? Con respecto al juego, ¿no? O sea, jugaba de manera muy agresiva, pero de alguna manera tenía cierta simpatía, ¿no? Era un chavo violento, él sí como pegaba como con coraje, ¿no? O sea, no lo veía como un juego, sino lo veía como una salida de estrés, de coraje, tristeza. Aparte de que como que siempre fue un niño así como muy demasiado activo, de esos niños que a lo mejor sacan de quicio. Eso sí te puedo decir que en su momento fue noble, pero la vida lo hizo fuerte, entonces lo noble que tenía lo desapareció, entonces aprendió más a golpes. Yo siento que eso lo hizo fuerte para agarrar la calle y todo eso. Se sabe que vivió en aquella colonia de los 9 a los 20 años y en esa etapa comenzó a desarrollar una inteligencia aguda y frágil. Y también se dio cuenta de que sobreviviría solo si dominaba a los demás. ¿De qué otra manera llegas al día siguiente si no es usando la desesperación a tu favor? Pero creo que sí coinciden como en que, o sea, en cierto momento de la adolescencia que ¡pum! O sea, necesitan demostrar más agresividad, no sé, como para defenderse, no lo sé. O eso es la forma de decir aquí estoy, ¿no? Yo siento que toda su violencia fue porque encontró mucho rechazo de mucha gente. Pero este cuate como que era muy, ¿cómo decirte? Si pudiera hablar de su inteligencia es que era muy vivo, muy, él se podía dar cuenta de cosas que tal vez los demás no nos dábamos cuenta, pero no para hacer bien, ¿sabes? Sino era como para ver de qué manera podía agandallarse uno. Me parecía un tipo muy inteligente y él se sabía muy inteligente. O sea, como que no recuerdo el momento como que se maleó, pero sí hubo un momento en que ya esas quedadas, o sea, que se quedara en mi casa, a mí ya me generaba estrés, ya incluso me preocupaba. Ya no sabía putas, o sea, qué traía en la mochila, si traía solo la navaja o una fusca, güey. Porque pues ya empezaba a contar historias y sí me pasó varias veces que en esas dormidas en mi casa ya, digo ya más grande, estoy hablando más grande, pues 14 años, que hablaba dormido y en ese hablar dormido, pues sí, ¿no? Lo correteaban y ahí es donde decías, puta, este güey, ¿en qué anda, cabrón? O sea, siempre era como miedo,
Ahí es donde, o sea, sin que él te dijera, pues te das cuenta de que andaba en algo bien loco. Pero con el tiempo que va pasando, desafortunadamente se pierden los vicios, las drogas, las malas compañías. Entonces él se queda literalmente en la calle. Yo he de haber tenido como unos 17, 18 años, la primera vez que lo vi mal en la calle. O sea, y me refiero a mal que ya lo había visto en anteriores veces como medio borrachón, pero yo recuerdo mucho eso porque me lo encontré en la calle, literalmente con su estopa en la mano, y pues venía drogándose, ¿no? Lo que sí es que era un tipo como que en el que no podías confiar mucho, que conmigo era muy leal. Sí, a mí me generaba un poco desconfianza que se quedara en mi casa porque no sabía en qué pedos estaba, pero al mismo tiempo sabía que a mí no me iba a hacer nada, o que incluso me protegía, no sé, ese tipo de cosas. Yo venía de la escuela y se subió él a asaltar con otro chavo. Entonces, en esa ocasión yo dije, bueno, me va a reconocer y no me va a hacer nada, ¿no? Pero su reacción fue agarrarme de rehén, bajarme, o sea, evidentemente gritando palabras bastante fuertes, y bajarme con él, y una vez abajo, pues lo que hizo fue decirme, no, pues gracias. Yo me asusté mucho cuando me agarró de rehén, y aquí que afortunadamente todo terminó en una risa de él bastante macabra, y me dejó como con mucho miedo. Fidel comenzó a perder el rumbo conforme pasó el tiempo. Todos recuerdan haberlo visto en condiciones lamentables, pero también, años después, el mismo joven que asaltaba microbuses se transformó en una persona pulcra, al grado que desarrolló repulsión a la pobreza, intentando escapar desesperadamente de sus raíces. Pero antes de llegar a eso, a decir de todos, recorrió un camino lleno de odio, resentimiento y rechazo. Un destino de mierda que venía pegado a su código postal. El vicio lo hace que pierda todo estribo, o sea, pierda todo, empieza a robar, y en uno de los robos, pues lo meten a la cárcel. Ya lo último que yo supe de él es que pues estaba súper perdido en las drogas. Supe que estuvo en el reclusorio. No era la primera vez que Fidel visitaba la cárcel, aunque todas las demás lo habían encerrado solamente en los separos y lo dejaban ir a los pocos días, cuando los policías se daban cuenta de que no le iban a sacar nada. En algún momento cruzó la línea, caminó por la cuerda floja y cayó. El sendero de su espiral terminó en un acto violento tras otro. Los registros de la estancia de Fidel en Barrientos, el reclusorio que corresponde a la zona donde cometió el crimen, detallan que la causa de su ingreso fue por allanamiento de morada, portación de arma, robo a mano armada y homicidio con agravantes. Los hechos sucedieron en una casa ubicada en la calle Convento de Tepoztlán, en Los Reyes, Ixtacala, Tlalnepantla. Una pequeña vivienda donde solo se encontraba el dueño. Su familia estaba de viaje. El hombre recibió un disparo en el pecho y murió desangrado en el mismo lugar. Un policía de nombre Macario fue el que agarró a Fidel y a su cómplice unas calles adelante, corriendo por los andadores de una unidad habitacional. Después del homicidio, la casa estuvo abandonada por años. A los vecinos les daba temor solo pasar enfrente, aunque varios grupos de vándalos entraban por el morbo de estar en el lugar donde hubo un asesinato. Nadie reclamó la vivienda y se podía ingresar fácilmente. Comenzaron a saquear el lugar, que fue perdiendo la mayor parte de los muebles. Lo que siempre estuvo colgado fue un cuadro sepia que mostraba a una pareja de recién casados. Nadie lo quitó. Una foto de felicidad atestiguaba la rapiña. Hasta que poco después alguien prendió fuego a la casa y se quemó la habitación principal. Solo en esas condiciones algunos familiares lejanos aparecieron y tomaron posesión del inmueble.
Inexplicablemente, Fidel solo estuvo en el reclusorio 3 años. Obtuvo su libertad por errores en el proceso. Barrientos es una prisión con sobrepoblación, por lo que tener a un criminal menos no les causó mucho conflicto a las autoridades. Así que regresó al mismo lugar donde había crecido, Jalostoc. Si dentro del penal la pasó mal o hizo que los demás la pasaran peor, no hay testimonio. Lo que sí ocurrió, y contó a varias personas, es que adentro tuvo una crisis. Lo más probable es que haya sido causada por la abstinencia en el encierro, y al salir, limpio de drogas, forzado por las circunstancias y cansado de la vida que había llevado, tuvo un cambio repentino, cierta claridad en lo que debía hacer. Un buen día venía yo caminando y me lo encontré en la calle. Entonces, pues generalmente cuando yo lo alcanzaba a ver en la calle, pues trataba de evadirlo, pero ese día me lo encontré de frente. Él iba caminando sobre unas vías, y en ese momento que me lo encontré, él estaba muy tranquilo, incluso no estaba consumiendo nada, no consumía alcohol, no consumía drogas, y él me dijo, no, yo quiero salir adelante, voy saliendo de la cárcel, entonces pues es mi segunda oportunidad y la quiero aprovechar. Fue cuando supe la primera vez que había estado pues en la cárcel, ¿no? Fidel, el tipo que toda su vida había aprendido a destacar a golpes y con violencia, se dio cuenta que tenía que cambiar su estrategia. Se había cansado de tener los zapatos sucios. Yo siempre traje en la cabeza esa situación de este cuate va a hacer daño, va a hacer mucho daño.